Hola, bendiciones, te saluda el apóstol Frank Armengol del Río de Liberación. Y en este día glorioso, maravilloso, bendigo al Eterno y bendigo tu vida. A ti que me va a ver a través de este video, confío en el Eterno que esta nueva serie que voy a estar compartiendo con ustedes acerca del ministerio quíntuple, acerca de el fundamento de la iglesia, pueda bendecir tu vida y pueda aclarar muchas dudas y despejar muchas cosas que por falta de conocimiento, de ignorancia muchas veces, no entendemos la magnitud de lo que el Eterno quiere hacer con nuestras vidas. Y en este día glorioso, maravilloso, voy a estar compartiendo el tema, la iglesia de Antioquía, como mapa, brújula y modelo para la iglesia del siglo XXI. Y es importante que podamos entender que este modelo, a medida de introducción, la iglesia de Antioquía es un ejemplo y es un patrón para nosotros hasta el día de hoy. Y llegó a ser una iglesia fuerte, de gran influencia, no solo para la comunidad en donde se encuentra, en Antioquía, sino que también en el mundo. Mantuvo su influencia durante 500 años y varios de los patriarcas de la fe cristianas llegaron a ser pastor principal de esa hermosa, importante congregación. Entre ellos incluyendo a Ignacio de Antioquía. La iglesia de Antioquía llegó a ser un centro del cristianismo y un verdadero patrón para el mundo, especialmente en cuanto al espíritu misionero y pureza doctrinal. Llegó a ser una base desde donde el cristianismo se extendía a muchas partes del mundo de los gentiles. Y entonces es importante que entienda que la iglesia inició, como todas las iglesias, la iglesia, es importante que entienda que la iglesia inició como todas las iglesias, pequeña, sin influencia en la ciudad, por cuanto el fundamento de la iglesia era fuerte y la naturaleza del estilo de vida de los que conformaban la iglesia era verdaderamente cristiana. Creció fuerte y llegó a tener mucha influencia. Por eso es que el hecho es que esta iglesia creció hasta tener 100,000 miembros y un equipo de liderazgo de más de 3,000 personas. Y de acuerdo a lo que dice la enciclopedia bíblica Strong y la literatura eclesiástica teológica, es justo decir que la iglesia de Antioquía llegó a ser la primera iglesia modelo del cristianismo del Nuevo Testamento, considerado que la mayoría de los cristianos en la iglesia de Jerusalén eran también judíos. Hasta el día de hoy sigue siendo como un patrón para una iglesia que cree en el ministerio quíntuple. Y la iglesia de Antioquía había nacido de un ministerio apostólico y llegó a cumplir el llamamiento apostólico como congregación. Los elementos claves en los cimientos de la iglesia, descrito en el libro de los Hechos, sirve como un modelo para la iglesia apostólica en el día de hoy. ¿Qué estoy tratando de decir? Que la iglesia, cuando Cristo asciende a los cielos, la iglesia queda fundamentada en un fundamento, en un temelio, donde, de acuerdo a la revelación que el apóstol Pablo recibe en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para el crecimiento, hasta que todos lleguemos a la madurez y a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. A esa estatura, a ese nivel, y es a través del fundamento de la iglesia, de las funciones, de los ministerios, es que vamos a alcanzar a esa estatura. Por eso es que Antioquía es el modelo de la iglesia del siglo XXI. ¿Qué te quiero decir?
que hoy nosotros, como iglesia, necesitamos la restauración de los 5 ministerios. En estos últimos días vemos como el enemigo está tratando de destruir las 3 instituciones o tipos de gobierno que Dios ha establecido: el gobierno civil, la familia, la iglesia. Estos son días que se caracterizan por iniquidad, rebelión, revolución contra las autoridades que gobiernan en cada esfera, y vemos que la autoridad de los que gobiernan en la tierra está siendo puesta en duda. La del padre en el hogar es destruida por muchas enseñanzas tocantes a la agresividad, a la violencia, y aún la autoridad de la iglesia está puesta en duda por pensadores de hoy en día. Estos son días de demostraciones que estamos mirando en las calles, vemos tumultos alrededor de todo el mundo, rebeliones en los centros académicos, revolución, caos, casi en todas partes del mundo. Entonces es importante que entendamos qué contraste hace esto con la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él obedecía las leyes mientras estuvo aquí en la tierra, obedecía las leyes del país, reconociendo que aún el control del gobierno extraño, pagándole tributo cuando debía hacerlo, enseñó, respetó y obedeció a los que estaban en autoridad. Él predicaba acerca de la condición del corazón del hombre, porque sabía que si obedecían a este mensaje, esto traería restauración a todas las áreas de la sociedad. De acuerdo a lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 3, Pablo comienza a hacer mención específicamente en el capítulo 3 del 9 al 11. Vemos que el propósito de Dios, que de acuerdo a lo que el Pablo está hablando, los propósitos de Dios son eternos y la iglesia tiene una participación ineludible para que ese propósito se cumpla. Es importante que usted entienda, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, que va a ver este video. Es importante que usted entienda que estos 5 ministerios tienen una participación ineludible en el propósito de Dios. Y para eso Dios quiere usar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que ese propósito se cumpla. Entonces, aquí hay algo importante. Aquí hay un misterio. ¿El misterio cuál es? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. De acuerdo a lo que Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Entonces, aquí hay algo importante. Aquí se introduce la iglesia. El apóstol está introduciendo la iglesia en el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es el medio? El medio de unión, el medio, el link, dice, por medio del evangelio, en el verso 6, por medio del evangelio. ¿Qué es el evangelio? De las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué dice el verso 8 de Efesios capítulo 3? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, otra cosa importante, ¿quién es el agente? El agente es la iglesia, dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué dice el verso 9? El verso 9 dice, y aclarar a todo cual sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 10 al 16, Dios tiene un plan, Dios tiene una estructura, Dios tiene una estrategia para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, funcione.
se edifique, crezca con sentido de destino y cumpla el plan de Dios aquí en la tierra a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el temelio, ese es el fundamento de Dios que Dios estableció en la tierra. Efesios 2:20 dice que el fundamento lo colocaron los apóstoles y los profetas. No se va a colocar otro fundamento. El fundamento está establecido ya. Nosotros sobreedificamos sobre el fundamento que ya está hecho. Apóstoles y profetas. En Jesús, una de las cosas importantes que usted y yo debemos de saber es que en Jesús operaron los 5 ministerios. Y es bueno que veamos esto porque es importante que entendamos que Él fue un apóstol. Hebreos capítulo 3, verso 1, habla de que debemos considerar al apóstol de apóstoles, a Jesucristo. Él fue profeta en Lucas capítulo 24, verso 19, Mateo 21, 11. Él fue evangelista, Mateo 9, 35 al 36. Él fue pastor, Juan capítulo 10, verso 11. Primera de Pedro 5, 4. Él fue un maestro, Marcos 4, 38 y Juan 13, 13 al 14. Entonces, es importante que debemos examinar los ministerios del liderazgo de Jesús que Él dejó ordenado en el cuerpo de Cristo para que se cumplan sus propósitos, esperando que podamos ver nuestra necesidad de no solamente someternos al Espíritu Santo, sino también a la cadena de autoridad que Dios ha establecido en su iglesia. Al hacerlo, estamos en realidad sometiéndonos al Espíritu Santo. Y lo número 1 que tenemos que tener en cuenta acá es que cuando Jesús ascendió al Padre, no estaba abandonando a la iglesia, sino que estaba proveyendo para ella un gran paquete de recursos. Era conveniente para Jesús partir, ya que mientras anduvo en la tierra, Él estuvo limitado a un lugar en particular y su verdadero propósito era alcanzar a todo el mundo. Así que ascendió a la mano derecha del Padre, tomó su posición como cabeza de la iglesia y ahora es posible para Él, por el Espíritu, estar presente donde están 2 o 3 congregados, dice Mateo 18, 20. En el día de Pentecostés, otro punto importante que hay que tener acá en cuenta es que en el día de Pentecostés, el Señor ascendió, cumplió su ministerio como el que bautiza con el Espíritu Santo. En el capítulo 3 de Mateo, verso 11. Y otra cosa, fundamentó la iglesia. Cristo siempre usa vasijas humanas a través del Espíritu Santo para cumplir sus propósitos en el destino de la iglesia. Cristo dio al Espíritu Santo para guiar a hombres en verdad. Pero el Espíritu usa los instrumentos que Cristo también dio. Cuando Jesús ascendió a lo alto, dio a la iglesia un ministerio que consiste en 5 partes: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De acuerdo a Efesios capítulo
4 del 8 al 11, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos ministerios fueron dados por Dios y todos son necesarios para que se cumplan los propósitos divinos en la carne tierra. Uno de los 5 no es suficiente. Necesitamos todo lo que Dios ha provisto. El deseo de Cristo es tener una iglesia gloriosa, sin mancha o arruga. Efesios 5:27. Él ha provisto los 5 ministerios para efectuar este último plan en su pueblo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4:13. Debemos saber que estos ministerios son importantes para la función de la iglesia de Jesucristo hasta que sea cumplido este propósito, de modo que todos lleguemos a un varón perfecto. Estos ministerios no son dados solamente para una edad apostólica en particular. Han sido dados a la iglesia hasta el tiempo que alcance la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. El libro de Efesios, capítulo 4, del 12 al 16, dice, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia la artimaña del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Veamos un breve repaso de cada uno de los 5 ministerios. El ministerio del apóstol. El ministerio apostólico tiene que ver con fundamento, tiene que ver con implantación, con solidificación, con edificación, con enseñanza, con corrección, tiene que ver con paternidad, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con unción espiritual. La palabra apóstol literalmente significa uno que es enviado. A través del Nuevo Testamento se da referencia muchas veces a este ministerio. De hecho, hay más de 81 referencias a apóstoles. Habían 12 que sin duda tendrán un lugar especial en el reino por haber sido íntimamente relacionados con el Señor y haber estado presente en la fundación de la Santa Cena del Nuevo Pacto y haber sido testigo del ministerio, muerte y resurrección de Cristo. A esto se le llaman los apóstoles del Cordero, en Lucas capítulo 22, verso 14. Pero también habían otros apóstoles que ministraban en los tiempos del Nuevo Testamento. Habían hombres tales como Andronicos, Romanos 16:7, Bernabé,
Pablo en Hechos 14:14, Tito, 2 de Corintios 8:23, Timoteo en 1 Tesalonicenses 1:1. Parece ser que la tarea de los apóstoles es poner el fundamento de la iglesia locales. Efesios capítulo 2, verso 20. Al hacerlo también estaban ocupados en establecer nuevas asambleas, congregaciones, 1 Corintios 9, del 1 al 2. Y trabajar con congregaciones que, aunque ya están funcionando, necesitan ser establecidas en la palabra, tienen la necesidad de ser establecidas en la palabra, del fundamento doctrinal o práctico. A estos apóstoles se les llamó apóstoles del Espíritu Santo. El ministerio apostólico del Nuevo Testamento es señalado por lo siguiente. Número 1, es caracterizado porque un apóstol es humilde, trabaja con humildad. 1 Corintios 4:9, 2 de Corintios 10:18. Está dispuesto a sacrificarse. 2 de Corintios capítulo 11, del 22 al 23. Está acompañado por señales y maravillas. 2 de Corintios 12:12. Es paciente. 2 de Corintios 12:12. Está puesto en el cuerpo por Dios, no por hombre. 1 de Corintios 12:28. No actúa como Señor sobre el rebaño. 2 de Corintios 1:24. 1 de Pedro 5:3. 7. Tiene que llevar fruto apostólico. 1 de Corintios 9, del 1 al 2. Profeta. La palabra profética llama al arrepentimiento, a la confesión, a arreglar las cuentas con Dios, a que el pueblo viva en santidad. La palabra profética activa, libera el plan y los propósitos de Dios para una persona o una iglesia. La palabra profética es creativa. La palabra profética no solo nos informa de lo que Dios está haciendo, sino que nos impulsa el movimiento. La profecía hace algo más que confirmar, libera. El profeta no es una nueva figura en el Nuevo Testamento, tal como los profetas de tiempos antiguos. Estos tienen un doble ministerio: predecir y hablar por medio de Dios. Hablar por Dios. Esto quiere decir que predicen el futuro como Dios los revela por su Espíritu, y hablan o dan con libertad una palabra de Dios. El ministerio del profeta viene muy a menudo juntamente con el ministerio del apóstol, y los dos trabajan juntos en un ministerio de poner fundamento, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 20. Un ministerio de poner fundamento. Agabo es el profeta más notable en el libro de los Hechos. Él predijo un hambre y el encarcelamiento de Pablo en el libro de Hechos capítulo 11, verso 27 al 28. 21:10 al 14 en el libro de los Hechos. Los profetas son parte del liderato delicado del cuerpo de Cristo y a la vida de la congregación, de acuerdo a 1 Corintios 14, 29, del 29 al 37. Son responsables del envío de ministerio a otras áreas bajo la autoridad de la congregación local, de acuerdo a Hechos capítulo 13, verso 3, y de la exhortación y edificación y consolación de todo el cuerpo, 1 Corintios 14, 3. El ministerio del profeta es marcado por lo siguiente: debe de tener el don de profecía, dice 1 Corintios capítulo 12, 10. Tiene que ser reconocido por Dios, 1 Corintios 12, 28 al 29. Tiene que mostrar una vida de santidad y de humildad. Tiene que estar dispuesto a que juzguen su profecía, 1 Corintios 14, 29. Otro de los ministerios es el evangelista. La palabra evangelista sencillamente significa uno que proclama buenas nuevas. Significa uno que proclama buenas nuevas. Solamente 3 veces se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Se nos muestra la necesidad de un evangelista en la obra perfecta de la iglesia. Efesios 14, 11. Por otro lado encontramos el ministerio del pastor. 4. La palabra pastor entendemos que uno que cuida ovejas.
mientras que el ministerio de los apóstoles, profetas y evangelistas parece tener una naturaleza movible, los pastores son dados para gobernar a congregaciones locales como responsables del rebaño de Dios. Jesús fue el buen pastor y así se constituye el verdadero patrón para todos los pastores. Un verdadero pastor será uno que alimenta a las ovejas, de acuerdo a 1 de Pedro 5.2. Uno que guía y gobierna las ovejas, 1 de Pedro 5.2. Uno que ama las almas de las ovejas, Hebreos 13.17. Uno que cuida las ovejas, Juan capítulo 10, verso 13. Uno que está dispuesto a poner su vida por las ovejas, Juan capítulo 10, verso 15 al 18. Uno que está dispuesto a defender el rebaño en tiempo de pruebas o en tiempo de problemas, de acuerdo a Juan 10, 12. Por último, tenemos el ministerio del maestro. Los maestros son también esenciales para perfeccionar a los santos. El don o ministerio del maestro es más que dar exposiciones y explicaciones de las escrituras en la escuela bíblica o enseñanza. Todos los ancianos deben ser aptos para enseñar, pero también es un ministerio que debe de seguir el patrón de Cristo. ¿Quién fue el gran maestro? Cuando Jesús enseñaba, dice la palabra, que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice Mateo capítulo 7, verso 28. El ministerio del maestro es lo que construye el templo sobre el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Él es el maestro quien debe dar a los santos raíces muy profundas. La promesa de Dios para estos días es que Él va a restaurar verdadero maestro a la iglesia de Jesucristo. Isaías capítulo 30, verso 20. Entonces, es importante que entendamos lo siguiente. Y voy a parar esta enseñanza aquí. A todos aquellos que me están viendo ahora a través del video, Facebook, quiero decirte que estas enseñanzas voy a seguir dándole continuidad. Porque es muy importante hoy en día ver tantas iglesias que por la misericordia de Dios siguen de pie. Pero tenemos que volvernos a la palabra. Tenemos que volvernos al fundamento. La única manera para que la iglesia alcance la estatura, la madurez de ese varón perfecto es que nos volvamos a la palabra y no solamente rechacemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, sino que adoptemos, entendamos lo siguiente. Cuando la Biblia nos manda al volver al fundamento de la Escritura, al temelio, a los 5 ministerios, apóstoles, profetas, pastores y maestros, y evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La Biblia lo que nos está diciendo es que cuando nosotros reconocemos que tenemos autoridad sobre nosotros, cuando nosotros entendemos que tenemos paternidad y que somos hijos, hay una unción apostólica de paternidad sobre nosotros. Y cuando nosotros entendemos que hay una unción profética sobre nuestras vidas que nos va a dar dirección hacia dónde nosotros vamos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro destino, hay una unción profética sobre nuestras vidas. Pero cuando entendemos que nos vamos a desplazar hacia alcanzar al mundo, hay una unción evangelística sobre nosotros. Y cuando entendemos que tenemos que cuidar al cuerpo de Cristo, cuidarlo así como cuidamos a nuestras esposas, cuidar el rebaño, cuidar a la oveja para que el malo no la toque. Asimismo, vamos a cuidar al cuerpo del Señor. Hay una unción pastoral sobre nuestras vidas. Y cuando le damos un pasto firme, seguro, puro, limpio de la palabra de Dios profunda, vamos a tener una unción magistral sobre nuestras vidas. No te muevas. Confía en esta palabra. Escudriña las Escrituras. Y óyeme bien, Dios va a cumplir el propósito en tu vida.
Estaré siguiendo dándole continuidad a estas enseñanzas. Confío y espero que te bendiga y que el Eterno despeje muchas nebulosas de nuestras vidas y podamos ver la gloria de Dios, de lo que Dios quiere llevar la iglesia de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Bendiciones.